Si revisan la carpeta material de clase, encontrarán allí lo que estamos proyectando en este momento. ¿Sí? ¿Pueden ver? Sí, señor profe. Okay. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer evaluación, la primera evaluación parcial, la próxima semana. Para esa evaluación tenemos dos momentos. Las lecturas que ustedes han realizado o están terminando de realizar en estos días, para las cuales yo les facilité unas preguntas. Entonces aquí está primeros pasos a seguir, lectura individual, que es lo mismo de las preguntas guía. Repito, preguntas guía. Eso no tiene inconveniente. Las preguntas ayudan a realizar y a desarrollar la lectura. Y lo segundo son los pasos a seguir de la actividad grupal. Vamos a hacer una evaluación, una calificación parcial, digamos, grupal, en equipo, pero, digamos, todos van a participar. ¿Sí? Entonces, ¿alguien ya leyó? No sé si alguien ya leyó, bueno, apenas ayer les envié, no quería perturbarles, interrumpirles la Semana Santa con esta información, entonces por eso la envié recién ayer. Pasos a seguir. Miren, es fácil. Ya los grupos están establecidos, ¿sí? Ustedes son 30, entonces tenemos 6 grupos. Cada grupo, cada equipo, después de grupo se constituye un equipo, y hay equipo cuando hay funciones definidas. Hay unas funciones o unos roles definidos. Los grupos, ¿con qué criterio los he armado? Pues el criterio ha sido simplemente de secuencia, nada más. Entonces, pues ustedes aún no se conocen, bueno, o sea, se pueden empezar a conocer con esta conformación de los grupos y el equipo. Cada persona en el equipo va a tener una función, le vamos a llamar como funcionario o funcionario. Bien, entonces, hay una función de léxico, alguien encargado del léxico, alguien encargado de la secretaría técnica, alguien va a ser el vocero o la vocera, alguien va a elaborar el mapa conceptual y alguien va a desarrollar las ideas centrales. Esas 3 funciones están definidas aquí. Entonces, ustedes una vez ya con esta información tenida en cuenta, van a establecer comunicación con la secretaría técnica del grupo asignado. La persona vocera es también la encargada de coordinar y dinamizar el grupo, el equipo, con el apoyo de la Secretaría Técnica. Se recomienda que pues lea qué debe hacer según la función, aquí está. ¿Qué hace? Se parte del supuesto que cada persona ha leído la lectura, o cada una de las lecturas se ha respondido a las preguntas guía. Sin embargo, pues las pueden responder también grupalmente, se pueden apoyar. Pueden reunirse por medio virtual, puede ser presencial, ustedes se pueden reunir, sin embargo, cumpliendo las restricciones de salubridad pública. Si hay algún grupo que se reúne, tiene que cumplir con las restricciones de tapabocas, distanciamiento, ¿sí? Se cuidan en caso que se vayan a reunir. Esa reunión presencial no es obligatoria, ¿sí? No es obligatoria, pero lo pueden hacer, lo pueden hacer. Lo puede hacer cada grupo. Recomendaciones en general: actitud cooperativa, amabilidad, respeto con la función asignada a cada cual, apoyo mutuo, ¿sí? De ello depende el resultado final, es decir, el informe, la exposición y la calificación. Estas son las funciones. Entonces, ¿qué es el léxico? Pues habrá una persona que identifica, compila y busca el significado de las palabras o términos desconocidos de cada una de las lecturas, o los demás le pueden remitir palabras. Alguien puede decir, miren, se le olvidó este término, esta palabra. Esa palabra puede ser también incluso el nombre de algún personaje. Por ejemplo, dice Licurgo. Licurgo, bueno, Licurgo, ¿qué es? Ah, es un nombre, pero bueno, ¿quién fue Licurgo? Por ejemplo, lo pueden colocar en el léxico también, ¿no? Los demás pueden remitir palabras. Presenta al equipo el léxico o glosario, el glosario o las definiciones, ¿sí? El léxico es como tener un diccionario, por decirlo de alguna manera, a partir de las lecturas. Secretaría técnica. Veamos, por ejemplo, entonces aquí ya el Nicolás
o en este caso aquí David Alejandro, o en este caso aquí Aldo Alberto, o en este caso aquí Laura Esperanza, etcétera. Entonces, ¿quién hace la Secretaría Técnica? Recibe los insumos de cada funcionario o funcionaria y estructura el informe de grupo en coordinación con la vocera. Puede pedir a los demás aclaraciones o precisiones sobre la información recibida. Entonces, por ejemplo, la Secretaría Técnica recibe el listado o el léxico de la lectura 1, de la lectura 2, de la lectura 3, por ejemplo, de Andrés Felipe, ¿sí? Y la Secretaría Técnica entonces empieza a compilar, a articular la información. Lo mismo, recibe el mapa, los mapas conceptuales. Entonces habrá alguien que diseña un mapa conceptual de cada lectura, hace retroalimentación y consulta con los demás sobre si el mapa refleja una estructura aproximada de las ideas de las lecturas. Bueno, y hay alguien que se encarga de las ideas centrales, identifica, compila las tesis. Recuerden que las tesis pues son afirmaciones. Por ejemplo, cuando se dice fue condenado al ostracismo, o pues, si se dice, perdón, si se dice ostracismo es para el léxico. Si alguien dice, en la lectura ustedes encontraron que dicen la democracia con exceso de libertad puede degenerar en anarquía. Esa es una tesis, esa es una idea central, por ejemplo. Entonces las exponen a los demás para validar si están de acuerdo. Los demás pueden proponerle inclusión de ideas. Y así sucesivamente, y vamos a tener una persona vocera que va a ser quien representa, vocero o vocera que representa al equipo, presenta y expone el informe final. ¿Sí? No voy a detenerme en esto porque pues necesito voz y tuve una reunión también a las 6 de la mañana, entonces debo economizar un poco la voz o si no me quedo eh, sin palabra. Entonces, ¿alguna pregunta? Aquí están muy claras las funciones. Luego, entonces, ya distribuidas las funciones, ya ustedes reunidos se comunican entre sí virtualmente. Aquí tienen sus teléfonos, sus correos electrónicos. ¿Qué se va a evaluar? La presentación del informe por parte de quien la ejerza. Entonces, la persona, el vocero o la vocera, presenta el informe, eso tiene una calificación del 20%. Complemento, precisión, el equipo puede complementar o hacer comentarios una vez exponga el trabajo. A veces las lecturas o las reflexiones de los informes suscitan ideas y alguien quiere complementar. Eso tiene un porcentaje del 10%. Respuestas a las preguntas de manera aleatoria o al azar. Yo le podré preguntar a cualquier persona del equipo alguna pregunta de las que se hayan utilizado para guiar las lecturas. Eso tiene un porcentaje del 5%. Total de la primera calificación, 35%, como lo estipula la facultad. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, aquí recuerdo que las preguntas pues fueron guías para las ideas centrales, ¿no? El equipo puede resolver en conjunto las preguntas. Ustedes se pueden intercambiar, complementar las preguntas. En todo caso, lo central es ejercer de manera adecuada la función, ¿no? Cada participante aporta a la calificación. ¿Cómo se va a evaluar? Ustedes van a hacer un informe cuya forma se estructura a partir del aporte, forma y contenido, ¿no? De cada función. Entonces, el informe que ustedes me entregan tendrá un léxico, unas ideas centrales, un mapa conceptual. El primer, de 1, 2 y 3, el lunes 12, el próximo lunes. Entonces, el próximo lunes, ¿quiénes debutan? El equipo de María Fernanda, el equipo de Dixie Juliana, el equipo de Diego Andrés Leighton, ¿sí? Estos tres equipos exponen, presentan su informe la próxima semana, el próximo lunes, ¿sí? Dentro de 8 días.
Y luego, el siguiente miércoles, el miércoles 14 de abril, el grupo 4, 5 y 6. Cada equipo dispone entre 15 y 10 minutos de exposición o presentación. Pueden utilizar ayudas o slides, diapositivas, si lo consideran, ¿no? O solamente pueden también leer el informe, ¿sí? Recuerden que es aprovechar el tiempo. Ustedes tienen 15 a 20 minutos. Si ustedes dicen, no, pero eso lo podemos leer en 5 minutos o menos, ¿sí? Pero es importante que lo expliquen, entonces pueden utilizar también, valerse de ayudas. El informe debe ser enviado previamente 6 horas, por lo menos 6 horas antes. Aquí está mi correo electrónico. El informe debe ser sintético, debe ser muy breve, no exceder de 6 páginas. Para cada lectura aproximadamente tener en cuenta que, ojo, no son 6 páginas, no se van a confundir aquí. El informe en total son 6 páginas, casi que 2 páginas por lectura. Sí, son 3 páginas, entonces casi son 2 páginas por lectura. Por ejemplo, media página de léxico, media página para el mapa conceptual, por ejemplo, una página de ideas centrales. ¿Y cuáles van a ser las características? Letra Arial Narrow, tamaño 11. Arial Narrow, que digamos, es más pequeña y cabe más, es legible. Espacio 1,5 y márgenes normal, como aparece en el formato de Word. Eso es. Quiero que pues disfruten esta actividad en grupo, que se motiven en ese aprendizaje personal y grupal. Recuerden la idea de la sinergia, ¿no? El todo es más que la suma de las partes. El todo es ese plus que cada uno de ustedes le aporta a su equipo. Así vamos a calificar y a obtener la primera evaluación parcial la próxima semana. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? A la una, a las dos, a las tres, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Sí. No es necesario hacerle portada ni nada de eso, ¿cierto? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, coloquen, claro, o sea, digamos, De yo estoy... pronto como la Sí, sí, portada y ya. los nombres, los nombres. Los nombres y el grupo, no más. Muy buena Listo, pregunta. Sí, gracias. tienes toda la razón. ¿Alguna otra pregunta? Miren, se van a divertir. La verdad es que es bueno cuando uno ya sabe qué hacer. Cuando ustedes no saben qué hacer, pues uno no sabe qué hacer, pero aquí ya está qué hacer. Y creo que está más claro, no canta un gallo, más claro no canta Hermógenes Laercio. Ok, muy bien. Esa información ya la tienen ustedes en materiales. Entonces, entremos en Profe, materia. ¿Sí? es que creo que hay, o sea, en nuestro grupo está Mariana Cediel y creo que ya no ha vuelto a clases. De ahí, ¿cómo hacemos? O cómo toca. No, simplemente, perdón, sugiero hacer grabación, pues cuando iniciemos la materia, el contenido. Si falta alguien, pues ustedes se reparten la tarea, la función que esté pendiente. Ahí es clave el trabajo de la vocera o del vocero del equipo, junto con la secretaría técnica. Esta definición de roles, de funciones, no es al azar. Hay un criterio y una razón de fondo, y es que en el ámbito de la administración pública es importante que ustedes sepan identificar cuál es el rol, su misión, su función, la función que van a ejercer. La Secretaría Técnica eh, y quienes llevan la voz del equipo, eh, pues sencillamente van a coordinar para distribuirse esa tarea con otras personas, o voluntariamente alguien dice, ah, bueno, faltó la persona de ideas centrales. Bueno, entonces yo asumo ideas centrales, pero alguien más que me ayude, ¿sí? Por ejemplo. Ok. ¿Listos? ¿Listos? Entonces, vamos a entrar en materia porque el tiempo pasa veloz. Eh, los conceptos que hemos visto
los vamos a ver de manera intermitente, de manera intermedia, y vamos a profundizar, dado que la próxima semana vamos a calificar, a evaluar, a tener ya este trabajo más sistemático por parte de ustedes. Entonces, la sesión de hoy y la sesión del miércoles la voy a dedicar, es mi responsabilidad facilitarles la comprensión y profundización de las lecturas con mi exposición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿están viendo acá? ¿Sí? También la imagen compartida, muy bien. Entonces, arranquemos entonces. Según el plan y el itinerario que vamos a recorrer en esta parte, vamos a hacer énfasis en los sofistas Platón, Aristóteles y Cicerón. Vamos a ver si alcanzamos también algo de Séneca. Aquí están los temas generales que ustedes pueden, digamos, como está, ya ustedes se están grabando, ¿cierto? Bueno, como ustedes pueden grabar y tener grabada la sesión, pues se les facilita tomar nota o repasar. Aquí están los temas generales y los temas específicos. Para la contextualización, pues es necesario ver algunas ideas sobre la ciudad griega, la ciudad romana, o en latín la civitas y en griego la polis. De los griegos, y también, bueno, en parte con los romanos, bueno, hubo romanos también estoicos, claro, griegos y romanos, pues estos movimientos, el sofismo, el cinismo, el epicureísmo y el estoicismo. Y de Roma, algo de ese imperio, una idea de ese imperio. Vamos a ver si hoy alcanzamos a despegar con Platón, porque pues la parte introductoria y la visión general de esos estilos de vida, de estas visiones, se lleva un tiempo, pero es un requisito para entender luego a los autores. Ok, y los temas específicos que veremos entonces, Platón, polis, la justicia, la corrupción, la democracia, Aristóteles, el fin del ser humano, la felicidad, la virtud, las formas de gobierno, el régimen político, democracia, la clase media. En Cicerón vamos a hacer énfasis, además de lo que está en el libro, que es muy sencillo, en esta máxima salus populi suprema lex ext, es una expresión en latín que significa la salvación del pueblo, es la ley suprema. La traigo a colación, la traigo a la actualidad porque es absolutamente vigente. La pandemia le ha enseñado al mundo que la salud del pueblo o la salvación del pueblo es la prioridad, es la ley suprema. Se cierran, hubo confinamientos, ha habido confinamientos, restricciones en Europa, etc. Salus populi suprema lex est. La salvación del pueblo es la ley suprema. Este es un principio del derecho público. El derecho público es muy importante y pues veamos cómo Cicerón está, no de moda, sí está vigente, porque las modas, bueno, son a veces reflejos generalmente superficiales, no profundos de los hechos. Nuestros objetivos. Vamos a ver esos estilos de vida según las escuelas, según ciertas escuelas filosóficas de la antigüedad que influyeron y frente a los cuales tanto Platón como Aristóteles reaccionan. Y también Cicerón, claro. Y Séneca. Sofismo, cinismo, epicurismo y estoicismo. Obtener una primera noción de política, poder y Estado en estos autores. Una idea, que tengamos una idea al final. ¿Para dónde vamos? Al menos una idea clara de política para Aristóteles y Platón, una idea clara de qué es el poder para ellos, una idea clara de qué es el Estado. En tercer lugar, de esas ideas antiguas vamos a ver cuáles están vigentes o cuáles están presentes en nuestro mundo actual. Estos son nuestros objetivos para esta sesión y la próxima. Bueno, entrando entonces en materia. Estas antiguas ciudades, Grecia y Roma, fueron el centro del mundo hace 25 siglos.
¿Cómo llegaron a hacerlo? Bueno, pues digamos ahí la historiografía tendría que darnos respuesta. El caso es que antes de la era cristiana, la filosofía era amor a la sabiduría. Sí, voy a corregir de pronto aquí esto no es, aquí hay esto es a la sabiduría. Se había pasado por alto esto. Ok. Entonces, la filosofía era el ámbito de conocimiento privilegiado. La filosofía ocupaba el lugar central, es decir, quienes eh, se inclinaban eran, digamos, eh, proclives, eran fanáticos a conocer, tenían un buen apetito cognitivo. Por eso Profe, por eso se traduce como amor, ¿sí? qué pena contigo, es que ya no estás compartiendo pantalla. Ah, ya tal vez debe ser porque le hice ya, o sea, cuando uno le hace ajuste, esto cambia. Ahora sí, Sí, profe. hola. Ahora sí. Sí, profe, gracias. Entonces, les decía, la filosofía ocupaba un lugar central. Hoy día la filosofía no se ve a veces con buenos ojos, la filosofía se cree que es carreta, hablándolo de manera vulgar, o sea, del vulgo. Se cree que la filosofía es algo que no importa, se cree que la filosofía no sirve para nada. Mm, O sea, hay una absoluta ignorancia de qué es la filosofía. Y sin filosofía no se hace nada. Todo el mundo es el resultado del pensamiento. Así de simple. Por eso somos Homo sapiens, no Homo instintus, ¿no? Entonces, en esa cuna de la civilización, como se le llama a Grecia y Roma, la filosofía ocupaba un lugar central. ¿Y qué era cómo se entendía la filosofía? Bueno, se traduce filia, como amistad, amor por la sabiduría, por el saber. Querer saber, pensar más allá. Y esa actitud con C, actitud, pero también la aptitud con P, o sea, la capacidad de contemplación, de asombro, de abrir el pensamiento, de comprender, de explicar el mundo, era igual a ciencia. O sea, filosofía y ciencia eran casi lo mismo, se entendían como iguales. Es decir, episteme, era la episteme. Por ejemplo, Pitágoras, un filósofo famoso, ¿quién no utiliza, no ha utilizado o conocido el teorema de Pitágoras? O René Descartes, por ejemplo, bueno, siglos después, pero el plano cartesiano lo seguimos utilizando, por eso se dice plano cartesiano, ¿sí? X y Y. Eso es ¿de quién? De un filósofo, de Descartes. Pero también Platón dirá que la música es ciencia. ¿Por qué? Porque sin matemáticas no hay música. A uno le puede gustar la música y uno puede ser empírico, interpretar un instrumento. Sin embargo, uno lo puede hacer de manera empírico, pero si uno se va en sentido estricto, uno tiene que leer partitura y aprender solfear, leer la gramática musical. Eso es matemático, la medida, el compás, el ritmo. Eso es arte, pero a la vez es ciencia. Los antiguos griegos y romanos consideraban que las artes y las ciencias estaban muy emparejadas. Eso ya es un punto de partida muy, muy importante. Pericles en Grecia, para ese momento histórico, Pericles fue quien apoyó las artes, las ciencias, el teatro, la música, la danza, la literatura, la poesía, la astronomía y la política, ¿sí? Fue el siglo en el que
la democracia brilló más. Fue el siglo en que la democracia fue perfecta. Hay que entender que los tiempos cambian y pues era menos la población, o sea, hablamos de una población que participaba y podían ser cerca de 1.000 o 2.000 personas que conformaban la democracia. Hoy día la democracia para una democracia en China, ¿cómo sería, no? 1.200 millones, 1.300 millones de personas. Colombia es casi 50 millones de habitantes y así sucesivamente. Fíjense que los países más pequeños, Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, pues la democracia puede ser más fácil allí. O Chile tiene cerca de 9 millones, pues la democracia puede ser más fácil allí. Bueno, era una ciudad, la ciudad-estado era más pequeña. Y Pericles fue clave, por eso ustedes en las lecturas encuentran como esa elegía en el funeral de Pericles. En Roma, Julio César, pues fue un emperador, un rey, que más bien por su carácter y por su deseo de imponer la fuerza, de establecer un orden por la fuerza, degeneró en tiranía, en despotismo. Despotismo significa injusticia, y llevó a ese imperio a una crisis. También los excesos, ¿no? Eran gobernantes que vivían de los placeres, vivían del gusto, de saciar sus intereses, es decir, trabajaban para sí y no para lo público. Entonces, pues eso llevó a la decadencia. La corrupción ya se da en ese momento. El poder oscila entonces entre el buen y el mal gobierno, entre el vicio y la virtud. Eh, Hay unos extremos, ¿no? Son los extremos, los excesos. De esa manera podemos tener algunas pinceladas de cómo era ese mundo, pero vamos a ver más en detalle cómo era ese mundo. Si ustedes quieren profundizar, Polibio es el primero que hace una historia universal, y hace una historia de esta región del mundo hace cerca de 21 siglos. Polibio ya es del siglo, creo que primero, antes de nuestra era. Entonces, la historiografía nos muestra, nos describe, y quienes hayan visto la serie de auge y caída del Imperio Romano en Semana Santa, o cada vez que ustedes vean esas representaciones, tienen características bien interesantes, ¿no? De cómo era la vida en esa época. Entrando entonces en materia, iniciemos con el primer grupo, los sofistas, el sofismo. Cuando ustedes dicen o escuchan, eso es un sofisma de distracción, un sofisma. La palabra se origina de los sofistas. Y los sofistas, pues, ¿qué eran? Buenos conservadores, conversadores, dije conservadores. Eran buenos conversadores, eran personas con unas habilidades discursivas, de retórica, de dialéctica, de elocuencia, de dominio del lenguaje, que tenían una gran capacidad de persuadir, de convencer. En esencia, discurso. El sofismo era el manejo del discurso. En ese contexto, Sócrates se dio cuenta que la retórica y el manejo del lenguaje de la dialéctica era una herramienta, era una arma política peligrosa. Es decir, el lenguaje es muy bueno para comunicarse, pero puede servir también para engañar, ¿no? Y eso llevaba a un relativismo moral, porque si cada cual dice, así sea de manera bonita, cualquier cosa, entonces, eso es verdad, pues no. Sócrates es el primero que advierte eso. Sócrates era muy juicioso, como racional y como, digamos, el maestro de Platón y el maestro de Aristóteles. Sócrates era muy radical, era muy firme en sus convicciones. Y él fue calificado como de perverso, es decir, que pervertía a los jóvenes. ¿Por qué? Porque con sus conversaciones y sus diálogos los hacía pensar,
sobre el momento que vivían. Y si los hacía pensar, pues generaba inquietud, generaba críticas, y eso no le gustaba pues a los gobernantes de esa época, y por eso fue condenado a beber la cicuta, supuestamente por perversión, pero no era tal, era porque simplemente hacía pensar a la juventud de esa época, y le armaron pues otros, como se dice, calificativos no precisos. Él utilizaba una técnica. Él decía que toda persona que tiene de alguna manera razón o verdad. Lo que hay que saber es preguntarle, que todos poseemos una verdad. Lo único que tenemos que aplicar es la mayéutica. La mayéutica es un método, una técnica para extraer la verdad de las personas mediante un diálogo, mediante unas preguntas inteligentes, mediante un diálogo sencillo, pero sobre todo unas preguntas claves. Esta es una interpretación mía. Yo creo que Sócrates fue como el primer psicoanalista, porque el psicoanálisis, ustedes habrán escuchado, Sigmund Freud, famoso psicoanalista, creador del psicoanálisis en el siglo XIX, cómo realizaba sus terapias. Sentaba en un diván, ¿sí? a, a una persona para curarle sus neurosis, y ¿qué hacía? Le hacía preguntas, dejaba que la persona hablara y sacara dentro de sí su verdad, ¿no? Hacía como una reconstrucción mnémica de la memoria de la historia de la persona. Es decir, Sigmund Freud utilizaba de alguna manera la mayéutica socrática. Protágoras, entonces, uno de los sofistas, dentro de los sofistas, a ver, no es que fueran malos y mentirosos todos, no, eran muy inteligentes. Protágoras planteó esta frase muy famosa, no sabemos si es original de él, pero fue conocida por él. Homo mensura, en latín, homo mensura. Miren, dos palabras en latín, como dicen todo. Significa el hombre es la medida de todas las cosas. El ser humano le da la medida a todas las cosas. Tremenda frase, ¿no? El hombre o el ser humano le da la medida a todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas, dice Protágoras. Y así por el estilo, los sofistas utilizaban un discurso convincente, vislumbrante y dislumbrante, también asombrante, ¿no? Si pudiera decirse. Gorgias, que aparece en los diálogos de Platón, Pródico, se dice que fue maestro de Sócrates. Trasímaco aparece en los diálogos también de Platón, por mencionar apenas unos nombres. Los sofistas fueron los primeros profesores. Colocamos profesores entre comillas porque es una palabra nuestra o más contemporánea. Fueron los primeros educadores. Paideia, fueron los primeros educadores. ¿Por qué? Porque fueron las primeras personas que en la antigua Grecia y Roma también convocaban a las personas a enseñarles cosas. Así hubiera también mentiras, hablaban también, se expresaban también, que encantaban con leyendas, con historias, con mitos, con fábulas. Hablaban de ciencia, hablaban de astronomía, hablaban de magia, hablaban de muchos temas, y así comenzó la paideia, así comenzó la educación. ¿Cómo les parece? Entonces, hay que rescatar de los sofistas eso. Ellos fueron como los pioneros de la educación de la sociedad. Y utilizaban la dialéctica, o sea, el diálogo. Afirmar, negar, concluir. Afirmar, negar, concluir, ¿no? Dialéctica. La retórica, o sea, la retórica, cuando ustedes escuchan, ahora que estamos en año preelectoral, ¿no? Uy, eso es retórica, ¿no? A veces decimos, eso es retórica. Eso es como, hemos traducido de manera inadecuada retórica como convertirla en sinónimo de carreta. Ojo, la retórica no es necesariamente carreta. Carreta, pues, ¿carreta qué es? Lo que rueda y va por ahí haciendo ruido, ¿no? Por eso es carreta, yo entiendo, ¿no? Una carreta va ahí moviéndose y hace ruido. Ok, si eso es carreta. Entonces, no, para los sofistas el discurso implicaba un arte,
¿Y cuál era el arte? El arte era la retórica. La retórica, también el término indica retar, ¿no? Retórica es retar. Retar con la palabra, desafiar con el lenguaje, desafiar con argumentos. Incluso a veces utilizar argucias o heurística o triquiñuelas o digamos artificios en el discurso para convencer aunque no sean necesariamente ciertos. ¿Sí? Los sofistas fueron muy hábiles en el arte de la retórica. Arte del debate para ganar con argumentos, con o sin la verdad. ¿Sí? Lo importante era convencer, de ahí viene la palabra convicción. Entonces, ¿usted está convencido de esto? Sí, a mí me convencieron, uno dice, ¿no? Convicción, o sea, me vencieron. Convencer es convencer. Vencer con palabras, vencer con argumentos, vencer con ideas, vencer con visiones que se traducen en lenguajes. ¿Ok? Persuadir. ¿Será que esto es importante para la política? Claro que sí. Ahora que estamos, pues es que aquí veo yo, veo aquí, por ejemplo, en revista Semana, ¿no? Entonces aparecen, creo que era el número anterior, aparecían todos los candidatos, ¿no? A ver, ¿cuál es su discurso? Díganme ustedes si existe política sin discurso. Hasta ahora yo no he conocido ningún político mudo. Debería haber un espacio para que los sordomudos o personas que tienen esta limitación, no incapacidad, son muy capaces, tienen otras capacidades que nosotros no tenemos. Pero, ¿conocemos a algún político mudo? No. Si un político no maneja un discurso, está muerto, no existe. La política es básicamente discursiva, la política es de sofismo, de sofísticos. Implica sofisticación, ¿no? Pero es de los sofistas. Sin discurso no hay política. La política requiere de la retórica, de la dialéctica, del lenguaje. Pues miren, este es el punto de partida, uno de los puntos de partida para entender ese contexto de nuestros autores. ¿Cómo les parece? Habilidad de la elocuencia, dominio del discurso. Ya les decía, esto es esencial para la política. No hay discurso que no venda paraíso, ¿no? Y en épocas electorales, entonces, y es que vamos a acabar con, ¿no? Y promesas, discurso, discurso, discurso. Pero una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Hay discursos que conducen a realidades. Hay discursos que son sensatos. Hay discursos que están depurados y tienen argumentos y, digamos, se esfuerzan por una verdad y no mentir, no engañarle a la gente. Pero la política se ha convertido en una retórica en un sentido negativo de generar odios, ¿no? De descalificar, ¿no? De hablar mal. Fíjense, el discurso, las fake news, las noticias falsas, las incriminaciones, las polarizaciones y entonces es que estos son paramilitares, es que estos son guerrilleros, es que estos son la violencia, es que estos... Y todo esto ensalzado con discursos que alimentan la violencia. ¿Qué más podemos decir? Eso es el sofismo. ¿Alguna pregunta? ¿O los sofistas? ¿Alguna pregunta? Bueno. Yo pues poco veo televisión, pero me entero por los medios. Ganó, es que, ¿ustedes vieron una serie llamada El Matarife? ¿Alguien vio esa serie? Yo lo vi. Sí, señor. Bueno, independientemente de, con todo respeto, yo no la vi. Sin embargo, unos fragmentos que pude observar, me di cuenta que era una cuestión como para exaltar y exacerbar unas pasiones muy fuertes. Entonces, fíjense que todas las series
películas documentales o pseudodocumentales, si combinan verdades con mentiras, pueden ser muy explosivas. Otro ejemplo es, a mí me parece terrible todas estas series de los capos, de Pablo Escobar, esos refritos que sacan, puros discursos y exaltar y persuadir, convencer, mostrar, mezclar, ojo, mezclar verdades con mentiras, es una bomba terrible, porque claro, tiene una retórica convincente, pero que puede ser desfavorable para la vida social o la vida en sociedad, porque lo que puede alimentar es elevar los niveles de odio, ¿sí? Y de violencia. Bueno, vamos a ver Profe, por qué es importante. Sí, ¿quién habla? Leighton. A ver, Leighton. No, estaba viendo que, o sea, usted en cuanto a los sofistas pone, acá estamos hablando en cuanto a un conjunto más o menos, ¿cierto? ¿Cómo? Entonces, o sea, con esta diapositiva de los sofistas se está hablando más o menos de un conjunto, ¿sí? Algunos, sí. Sí, no, es que tenía la idea porque se supone que Sócrates estaba, hasta donde entiendo, en contra del sofismo y de esa concepción. Entonces tenía. Gracias por la aclaración, por el comentario que nos ayuda a aclarar. Sócrates fue un sofista positivo, fue un sofista en el sentido en que tenía una retórica y un manejo del discurso inclinado a la verdad. La crítica que él le hace al resto de sofistas es que no les importa la verdad, a los demás sofistas no les importa la verdad, les interesa es convencer. Entonces, se podría decir que también los sofistas fueron los primeros abogados, con todo respeto para quienes estudien o, vayan, o quieran estudiar derecho. Bueno, a mí me gusta el derecho también, me parece que es súper clave. Pero los litigantes, los abogados que no, yo le saco ese proceso, ¿sí? Por ejemplo, pues es el tema de la argumentación. Entonces, a veces no les interesa defender, como les dijera, toda persona tiene derechos humanos, etcétera, pero hay abogados de criminales que utilizan artificios, o sea, bueno, lo vemos, es que es el colmo que en nuestro país el zar anticorrupción, un abogado, el zar anticorrupción resulte siendo el rey de la corrupción, ¿ok? Entonces, o un magistrado, por Dios, que un magistrado haya sido condenado, o sea, alguien, un jurisconsulto es un abogado plus, que haya utilizado su cargo, su retórica, su discurso, ¿no? Legalista y todo esto, para ser torcidos, para caer en corrupción, por Dios, o sea, entonces, y además, no solamente para el beneficio propio, sino con manejo político, politiquero. Pues Sócrates advierte y dice, ojo, la retórica, el discurso, el lenguaje, los argumentos pueden, si se mezclan con mentiras y con verdades, pues es un arma política muy peligrosa. Sócrates fue sofista, sí, fue un buen sofista, digamos, es la excepción en la regla, ¿de acuerdo? Pero él fue más allá de eso. ¿Sí? Él criticó a los sofistas. Muy bien, avancemos porque el tiempo vuela. La segunda visión es el cinismo. Cinismo es desprecio. Entonces tengan en cuenta, sofismo o sofistas, discurso. Eso no es malo ni bueno. El discurso es muy, muy, muy importante. Ustedes deben forjar un discurso en su vida personal. Un discurso en la medida en que tienen un lenguaje de cómo se comunican con los demás, con sus seres queridos, con su ambiente estudiantil, de trabajo comunitario, de trabajo político, de trabajo ya después en la administración pública. Deben tener un discurso, ¿sí? Un lenguaje de su vida. Uno es lo que habla, uno es lo que dice, uno es las palabras que utiliza, uno es lo que expresa. Lo que sale por la boca y lo que uno dice, uno es o uno es. Entonces,
Es bueno también hacer una higiene, una profilaxis del lenguaje. Si somos proclives o inclinados a hablar eso, pues uno es eso. No, hagamos una economía del lenguaje. Hablemos poco, pero hablemos lo que es. ¿Para qué a veces excedernos en verborrea? Cinismo entonces es desprecio, pero ¿por qué? Ese cinismo se entiende diferente a como hoy día se menciona. No sé si ustedes conocen, ¿alguien conoce un escrito antiguo que se llama Desiderata? ¿Han escuchado Desiderata? ¿No? Sí, creo ¿Alguien? ¿Alguien ha escuchado o leído Desiderata? que Bueno, señor. dice, camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto te sea posible, mantén buenas relaciones con todos los demás. Escucha incluso al torpe e ignorante, porque ellos también tienen su propia historia, bla, 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 bla. Y ese texto que fue encontrado hace varios siglos, fue encontrado en una catedral por allá guardado, ¿sí? Anónimo, autor anónimo, Desiderata. Es maravilloso porque es muy, muy, muy vigente. Y hay una frase que dice, en especial no finjas el afecto y no seas cínico en el amor. No seas cínico, no finjas el afecto, no seas cínico en el amor. O sea, no desprecies el amor, ¿sí? No seas cínico en el amor. Bueno, o cínica, ¿no? Bueno, el cinismo fue una visión que esa palabra ha cambiado, o sea, el cínico ese a veces el que incluso utiliza la sevicia, ¿no? O sea, este término se ha transformado, pero ese cinismo antiguo consistía en Antístenes, Diógenes, como algunos de los fundadores. Para ellos el modo de vivir de la polis o de la ciudad en esa época era un mal. ¿Por qué? Porque entonces decían que para ser felices no se necesitaba tanto, había que llevar una vida simple, había que despreciar y desprenderse de todas las cosas y vivir de acuerdo a la naturaleza. En este punto, de alguna manera coinciden con el estoicismo, ya lo veremos. Si no se necesitan riquezas para la felicidad, ¿acaso ustedes han visto un funeral con un trasteo? Alguien dirá, ah, sí, los egipcios. Miremos la tumba de Tutankamón y verán que él se fue al sepulcro, ¿no? Con carruajes, se fue al sepulcro con joyas, pero ahí están. Bueno, ¿quién ha visto un entierro con trasteo? Es lo que dirían los cínicos. ¿Quién ha visto un trasteo, un funeral con trasteo, donde al difunto o a la difunta le llevan, no, su casa, carro, beca? No, hay que vivir ligeros, livianos, sin posesiones, sin riquezas. Entre menos usted desee, pues más feliz va a ser. ¿Quiere dejar de sufrir? Pues deje de desear o disminuya el nivel de deseo. Eso no es tan, eso considero, esa idea creo que no es tan original de los cínicos. Creo que esa idea ellos la tomaron de la influencia, lo mencionamos tal vez en alguna sesión, del hinduismo. Para los hindúes, pero también para los antiguos, parte de los antiguos chinos, pero sobre todo para los hindúes, para el hinduismo, el placer, si se reduce, es dejar de sufrir. Entonces, quiere dejar de padecer en esta existencia, deje de desear. Ay, es que yo quiero el último iPhone, yo quiero el último teléfono, no la última tecnología, yo quiero, yo deseo tantas cosas que deseamos, ¿no? Pues eso es lo que lo hace sufrir. Ojo, según pues el hinduismo, pero también los cínicos planteaban una vida más austera, más frugal, más liviana. Mm, entre menos deseo, mayor libertad y felicidad. Eudaimonia, eudemonía. Dato curioso, una filósofa, chicas, si quieren estudiar, indagar sobre hiparquía, una filósofa antigua. Ok, grosso modo esto es el cinismo, ¿sí?
grosso modo esto es el cinismo. Políticamente, ¿qué podemos tener en cuenta de ellos? Pues ese planteamiento, ¿no? Una vida como austera, como despreciar la materialidad de la existencia o ciertos bienes y todo esto. Eso tiene una implicación política, ¿no? Por ejemplo, la propiedad privada. O sea, para ser felices, según los cínicos, no hay que ser propietarios. Si usted es propietario, tiene que pagar impuestos. Si usted es propietario, tiene que estar pegado a la supervisión del Estado fiscalizador. Ok. El epicureísmo, este es el tercer movimiento, que este es bien interesante. El epicureísmo plantea liberar el placer. El epicureísmo plantea que como seres humanos debemos no limitarnos, no reprimirnos. Debemos vivir una vida feliz y la felicidad está originada y basada en el placer. A eso se llama hedonismo. Esta escuela que plantea esa visión de estilo de vida, su fundador es Epicuro y de ahí Epicuro de Samos, creo que era Epicuro de Samos, el pueblo de él. De ahí el término epicureísmo. Entonces, la vida está en el placer. Pero, ojo, Epicuro no es tan bruto. Él dice, sí, en el placer del cuerpo, saciar los instintos, colmar los instintos, los impulsos, los ímpetus, pero también la vida está en el placer del alma, ¿no? Hay que darle gusto al alma. Hay unos placeres, hay otras clases de placeres. Existen diferentes clases de placer. Placer en griego es hedoné, de ahí la palabra hedonista. Ustedes escucharán, no, que es un hedonista, ¿no? Mire, eso es puro hedonismo, es decir, inclinación excesiva al placer. Entonces, tenemos sentidos físicos, sensitivos, pero también tenemos un ánima, un animus, un soplo, y también si evoluciona se convierte en un espíritu. Entonces hay unos placeres, digamos, no tangibles, podríamos decir insensibles, ¿sí? La música. Entonces dicen, bueno, la música es física, uno la escucha, ¿cierto? Por un sentido, pero la música, además del sonido, sus vibraciones, sus composiciones, hacen que haya algo más allá, que haya una visión intangible, espiritual, ¿no? La música surge, el origen de la música es apasionante, porque la música se origina es desde el misterio. Cuando los antiguos primitivos tocaban, descubrieron que los troncos huecos y con otro palo o una piedra golpear, pum, 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 golpear un tronco vacío. Ese fue el origen de la percusión, tum, 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 y el otro de pronto hacía tum, 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 ¿sí? Se empezaron a hacer los rituales. O sea, la música tiene un origen maravilloso, misterioso, apasionante. Entonces, hay diferentes placeres y Epicuro planteaba que había que evolucionar en esos placeres, no quedarse solamente en los placeres carnales. Entonces, eso quiere decir que hay que desarrollar un arte de vivir, un arte de la vida, un arte del placer. Esta filosofía epicureísta va a tener unos impactos en la filosofía política, en el pensamiento político enormes. ¿Por qué? Porque, como ustedes verán después en economía, en pensamiento económico, por ejemplo, cuando vean el utilitarismo, escucharán o leerán sobre la mayor felicidad para el mayor número, ¿no? La mayor felicidad para el mayor número, que fue traduciéndose también como el mayor placer para el mayor número. Hay que darle gusto a la gente, que la gente esté bien, que la gente viva plácidamente. Placer, hedonismo, epicureísmo. Un sibarita. El sibarita puede ser un ejemplo de epicureísmo, perdón. Un sibarita es aquella persona que vive muy refinada,
digamos, los lujos y el excesivo cuidado, el goce, disculpen, mascota, perdón un momento. Entonces, el epicureísmo se refleja mucho en los sibaritas, el excesivo autocuidado en el goce, por ejemplo, ¿no? También los lujos. La buena vida, en resumen, es la buena vida, el buena vida, ¿no? El que le gusta vivir bien. Bueno, ¿a quién no le gusta vivir bien? Pero aquí el énfasis es vivir bien más desde el punto de vista del placer físico, de los gustos, de saciar, es que quiero comprar esto, consumir esto. El epicureísmo y el hedonismo y el movimiento sibarita, si pudiéramos decir, tienen o han tenido una influencia fuerte. ¿Por qué? Porque reflejan la condición humana, básicamente. ¿Sí? Entonces, cuando se es joven, cuando se es una persona muy joven, como ustedes, uno está en gran medida bajo la tiranía de las hormonas. Uno básicamente está bajo el imperio de los sentidos. Así se llama una película, ¿no? El imperio de los sentidos. Es muy fuerte, ¿no? La verdad, eso es para mayores de 40 años, el imperio de los sentidos. Es una película psicalíptica de hace, no sé, 30 años por ahí, 30 o 40 años. Se llama así, El Imperio de los Sentidos. Una película de cinearte muy fuerte, como lo mismo la historia de O también. Entonces, cuando se es muy joven, uno está preso del epicureísmo, porque uno está sujeto al mundo de los placeres. Nuestro organismo, con toda la fuerza que tiene, con todo el ímpetu y la vitalidad, hace que se desborden las pasiones. Y el epicureísmo empieza a advertir sobre ese problema, que si los seres humanos no controlan sus pasiones, las pasiones son emociones desbordadas. Tengamos esa definición por ahora, ¿no? Las pasiones son emociones desbordadas. Entonces, no siempre toda pasión lleva al placer. La gente dice, ay, qué rico, yo me identifico con el epicureísmo, el placer sexual, por ejemplo. Sí, claro, desbórdese ahí a ver cómo termina su energía o su salud física, ¿no? No, liberemos el placer, bebamos porque el mundo se va a acabar. Entonces, mire a ver cómo termina su hígado o su cerebro, o si le sirve su organismo. Ah, fumemos porque el mundo... Sí. Bueno, entonces, liberar el placer tiene unas consecuencias. Todo tiene unas consecuencias, ¿no? Y esa tiranía de las hormonas y esa tiranía de la falta de autocontrol tiene unas consecuencias políticas muy grandes en el mundo, ¿sí? Muy, muy importantes. Frente al epicureísmo, ¿hay alguna pregunta o comentario o duda? ¿Están ahí? Sí, profe, que Sí, sí, ninguna pregunta. Ok. Claro, Bueno, entonces el epicureísmo es una escuela, así como, como la anterior, como la escuela sofista, la escuela peripatética que era de Aristóteles. El epicureísmo era una escuela que también daba una visión muy interesante de cómo se pensaba, de cómo se vivía, cuáles eran las ideas predominantes en aquella época. Y es bien interesante y sigue muy, muy, muy vigente. Frente al epicureísmo, entonces aparece el estoicismo. Entonces llevamos sofistas, discurso, cinismo, desprecio, epicureísmo, placer, y tenemos ahora el estoicismo, que es reprimir el placer. Diríamoslo más precisamente, reprimir o controlar las pasiones. Reprimir suena muy fuerte, pero de alguna manera los estoicos dicen hay que reprimir, hay que controlar los placeres que se van exacerbando, que se van descontrolando y van cayendo en pasiones desbordadas
Y eso conlleva al sufrimiento y a veces también a la crueldad, ¿no? El estoicismo es una de las escuelas filosóficas maravillosas que yo siempre recomiendo. El estoicismo es una forma de pensamiento antigua que es muy útil, es una filosofía práctica, es una filosofía de vida muy, muy, muy interesante. Veamos por qué. Zenón de Elea, creo que Elea se llamaba su ciudad, eh, es el líder de esta escuela filosófica, nos habla de desarrollar esa fortaleza, el autocontrol. Es lo que en las virtudes que ustedes las habrán leído se llama templanza. La templanza es una característica del estoicismo, ¿sí? El estoico busca el dominio, el autocontrol sobre toda pasión del alma por el cuerpo. No se les olvide. Dominio, control, regulación, manejo de toda pasión. Quien no controla sus pasiones, pues se va a estrellar con el mundo. Esto no significa que tengamos que dejar de ser apasionados por algunos temas. Por ejemplo, pues, a mí me apasiona la música, me apasiona la pintura, me apasiona la escultura, a mí me apasiona, bueno, me encanta la batería, me apasiona, ¿sí? El apasionarse por algo es diferente porque es, digamos, un anhelo de disfrutar algo con arte, con calidad, con intensidad, con luz, con visión, ¿sí? Y eso está muy bien, ¿no? Apasionarse por el estudio, está muy bien. Usted dice, no, yo voy a aprender inglés y entonces voy a ver películas en inglés, escuchar música en inglés, analizar las letras en inglés. Yo tengo que manejar el inglés, entonces ustedes se apasionan, ¿sí? Y eso está bien, ¿ven? O sea, las pasiones pueden ser positivas, entendiendo como una emoción que se intensifica. Sin embargo, lo que nos dicen los estoicos es, ojo, tengan cuidado si ustedes dejan descontrolar esas bestias. ¿Recuerdan cuando hablamos en una sesión anterior de cómo la figura del auriga, no se los olvide eso, buscaron la palabra, espero que sí, auriga. Entonces el auriga era ese guerrero grecorromano, porque en ambas ciudades se daba, el que iba en el carruaje, agarraba, digamos, esos lazos fuertes, y iban unos caballos adelante, y hay una competencia. Los caballos, los animales representan las pasiones, ¿ok? Representan las pasiones desbordadas, desbocadas. El auriga es el piloto, el auriga es el guerrero que frena, retiene y conduce sin caerse y luchando y combatiendo contra los demás, compitiendo contra los demás, logra controlar a las bestias. Los animales, los caballos, en este caso, esos animales fuertes representan las pasiones. Si el auriga suelta el control, si suelta las riendas, ¿qué le sucede al auriga? ¡Pum! Sale volando, vienen otros caballos y le pasan por encima y lo atropellan y acaban con él. Así son las pasiones. Si los estoicos dicen, pues hay que tener control, dominio sobre toda pasión. O si no, ¿será que esto es importante para la política? ¿Será que eso es importante para las relaciones interpersonales? ¿Será que es importante controlar las pasiones para la convivencia? Con quien ustedes convivan allá, con la abuelita, el abuelito, la tía, el tío, el amigo, la amiga, el hermano, la hermana, con quien ustedes vivan o estén cerca o compartan. Si uno no controla ni uno domina esos ímpetus, esas pasiones que a veces se exacerban, pues, ¿qué hacemos? Si yo voy conduciendo, llega alguien y se me adelanta y me cierra, pues claro, no es que uno deje de ser humano, yo puedo sentir rabia, pero entonces yo desenfundo mi arma, me bajo y pum, pum, porque no controlé esa bestia que hay latente en los instintos humanos. Si alguien, por ejemplo, fue indiferente con ustedes o le dijo una mala palabra, ustedes de una vez sacan ¡pum! Y un golpe. Si alguien, qué sé yo, se le olvidó, se le pasó algo por
se le olvidó con algún compromiso con ustedes y ustedes de una vez llegan, pero es que ustedes, sí, ustedes reaccionan con esa pasión, es decir, con esa emoción desbordada. ¿Qué sucede? Miren las implicaciones políticas, las implicaciones de convivencia, las implicaciones que tiene para la coexistencia humana el controlar o no las pasiones. ¿Será que la política actualmente está vaciada, es desapasionada? Quizás es muy apasionada de una manera negativa, porque hay las bestias, hay más que bestias, sueltan perros mastines rabiosos, envenenados. Los perros son maravillosos, yo amo los perros también, pero envenenan a esas bestias para que muerdan, para que ataquen a través de fake news, a través de las redes sociales, ofendiendo, sacándole la chispa al otro. O sea, actualmente la política ha caído en un descontrol impresionante, ¿sí? En una manipulación de mezclar verdades con mentiras para como bombas molotov que estallan, mezclas con mentiras. ¿Qué peligro es esto? Entonces, los estoicos hacen esa advertencia. Los estoicos nos dicen, debemos comprender y superar todo sufrimiento con la razón, con el intelecto. Tenemos que utilizar la cabeza. La cabeza no sirve solamente para el sombrero, la visera o la gorra, o bueno, para que a uno le brille o qué sé yo. No, la cabeza hay que utilizarla es para pensar y con el intelecto, o sea, con esa lectura interior. Recuerden, intelecto significa lectura interior. Debemos comprender el ímpetu, los instintos. ¿Por qué somos apasionados? Bueno, porque somos seres vivos y necesitamos saciar y satisfacer necesidades. El estoicismo es maravilloso porque llama la atención, advierte sobre la importancia de las emociones en la vida pública, la importancia de la vida emocional en las relaciones y en la coexistencia. Es decir, el estoicismo enseña a que cada cual viva individualmente. Piensen ustedes en la última relación afectiva que hayan tenido o en la que tengan. Ustedes dicen, no, es una relación muy apasionada, nos amamos todo el tiempo, estoy pensando en esa persona, desayuno, almuerzo y comida, y es que me soñé anoche y tuve una pesadilla que me traicionaba, y es que, sí, claro, ¿por qué? La razón es simple, estamos bajo el imperio de los sentidos, estamos bajo el imperio hormonal, estamos bajo la tiranía hormonal, estamos bajo el imperio de las pasiones, estamos un poco descontrolados. Y bueno, ¿y por qué pasa eso? ¿Eso es malo? Bueno, depende de la edad. Creo que alguien a los 100 años o los 90 años, pues yo creo que eso ya se ha opacado un poco, ¿cierto? Pues depende también de la edad, de la edad somática, de la edad del cuerpo, de la edad de los órganos, depende de la edad emocional, depende de la edad cronológica, depende de la edad espiritual, ¿no? Entonces, el estoicismo hace esas advertencias y tienen unas consecuencias muy fuertes en la política. Por ejemplo, los emperadores romanos que eran epicúreos, hedonistas hasta la saciedad y les importaba un carajo, de ahí la corrupción, ¿no? En última, la corrupción, ¿por qué llega? Porque alguien quiere satisfacer necesidades creadas o está ávido de placeres, tiene vacíos afectivos, tiene vacíos de placer. No ha aprendido a vivir y cree que robando es la manera como puede lograr lo que obtiene sin saber que lastima a otros. ¿Ok? El estoicismo entonces nos invita a practicar la ascesis. Ascesis significa una lucha interior, un trabajo interior de autodisciplina, de autoimponernos reglas que podamos cumplir para conducirnos mejor en la vida. ¿Ok? Eso es la ascesis. Hay una palabra, la misma palabra también se entiende como un asceta, ¿no? Entonces, miren, ese místico es asceta, o ese es un ejercicio ascético. Aprendan esa palabra que es maravillosa. Ascesis.
Si la buscan en el diccionario tal como está, ascesis, A-S-C, ascesis. La ascesis es ese trabajo interior, ¿no?, de autodisciplina, de practicar, digamos, cómo logramos liberarnos, liberar el alma de las pasiones, decían los estoicos, y engendrar virtud. Miren esto tan interesante, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, profe, pero eso significa uno dejar de ser humano. A mí me da rabia, yo puedo sentir odio, yo puedo tener tristeza, entonces no puedo tener rencor. Entonces, claro, las pasiones y las emociones, pasiones y emociones son naturales y aún se dan, ¿sí? Aún existen. Somos humanos por eso. Yo puedo estar triste y he tenido momentos de tristeza, pero eso no quiere decir que me voy a dejar caer en depresión. Y supongamos que caigo en depresión, que sea una depresión transitoria, que sea una depresión controlada y pum, de otra vez cambiar y ya. Puedo sentir rabia, pero no me voy a bajar con el machete o el palo a ver, ¿no? Me controlo, puedo tener rabia, pero ya, pasó rápido porque pues cuando ustedes tienen rabia, internamente se secretan o se segregan sustancias tóxicas, hormonales, y el organismo se intoxica. Cuando uno tiene rabia, el organismo se intoxica. Lo mismo cuando hay odio. Cuando hay demasiado odio, el organismo se intoxica por dentro. Ustedes sienten, ¿sí? Yo no me imagino la salud de todos estos personajes políticos, ¿sí? Bueno, etc. Entonces, el estoicismo nos enseña o nos invita, adviertes de la importancia de la ascesis, ¿sí? Y engendrar virtud. ¿Alguna pregunta sobre el estoicismo? No, pues, profe, yo iba a decir que era más que todo como ¿Quién habla? Disculpen. inteligencia emocional. ¿Leighton o quién habla? ¿Quién habla? Aló. César Rey. Rey, César. Sí, ya, lo estabas planteando como inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Sí, señor. Muy bien, sí, de acuerdo. En términos actuales, contemporáneos, lo que se denomina inteligencia emocional coincide muchísimo, digamos, no en el carácter profundo del estoicismo, pero sí coincide muchísimo en administrar, manejar, controlar, darle un manejo inteligente a la vida emocional, sí. Es lo que se denomina inteligencia emocional. Goleman, hay un autor que se llama Goleman, que habla sobre inteligencia emocional, y también hablan de educación emocional, y así varias corrientes. Pero perfecto, sí. Hay que utilizar inteligentemente las emociones y también las pasiones. ¿Sí? ¿Quién habla? Leighton. Leighton. O sea, En el curso siempre solamente está Leighton y... No, no tengo, está bien Leighton, pero... bueno. O sea, estos las dos últimas escuelas, el epicureísmo y el estoicismo, Con calma, mira, epicureísmo, de Epicuro, no se te va a olvidar, epicureísmo. Ok, el epicureísmo, el anterior era el cinismo. No, o sea, no, el epicureísmo y el estoicismo se basan más que todo en el mundo se me fue la palabra. A ver, otra palabra, de pronto aparece. ¿Se usan como en qué? Algo parecido. De los estímulos, ya. Ajá. O sea, Sí. los dos se basan en el mundo de los estímulos. Uno hablando de los sobreestímulos y el otro dándole un límite a esos estímulos. ¿Se puede definir así? Sí, sí, también se puede entender. O sea, claro, el epicureísmo, cuando su máxima es liberar el placer, démosle rienda suelta a los instintos, démosle todos los gustos y démosle las satisfacciones al cuerpo, todo lo que nos pida, ¿sí? Digamos, ese sería un epicureísmo extremo, un epicureísmo desbordado, que puede caer en un sensualismo y caer, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, en un desenfreno. Sin embargo, el epicureísmo decía, bueno, liberemos el placer, pero el placer refinado, el placer elevado, el placer en términos actuales pulido, cool. Algunos de ustedes dicen, no, cool. Ok,
qué sé yo. Entonces, o like, o qué sé yo. Bueno, es decir, pero tienes razón en lo que dices, o sea, en los estímulos, o sea, el epicureísmo vive desde estímulos como los estímulos, el alimento, los alimentos son estímulos, la música es un estímulo, claro, todo lo que viene por los sentidos. ¿Sí? Y el estoicismo lo que dice, oiga, controlemos tanta estimulación, ¿no? Un niño muy sobreestimulado, pues no sé qué le pueda pasar, ¿no? Pues eso puede ser bueno, pero también puede ser, si se excede, ¿no? Eh, un niño que desde que nace, entonces, bueno, clases de esto, de lo otro, o bueno, o vive en un ambiente terrible donde está escuchando siempre estímulos de gritos, de violencia, de disparos, de regaños, de represión, de odios, que se va cultivando en ese niño. ¿Recuerdan la primera alienación de la que hablamos? Es esos estímulos del entorno, esos sobreestímulos del entorno, eh, pueden, digamos, afectar y definir una personalidad. Es que imagínense. O incluso pueden desviar una personalidad, un talento. Usted, por ejemplo, puede ser muy bueno para algo, pero alguien llega y le dice, no, usted es un pobre frustrado, usted no sirve para nada, usted es un para nada, usted es un poca lucha, ¿cómo es que dice? Un poca lucha. Si ese decir, o sea, esa sería una frase de un sofista, ¿no? Entonces, el sofista llega y utiliza unas palabras y afecta con las palabras su emoción, afecta con las palabras y con el decir lo que usted piensa y usted se deja afectar por ese estímulo. Usted puede empezar a despreciar, usted puede empezar a dudar de, oiga, entonces no tengo derecho al placer. Sí, usted tiene derecho al placer, a una vida, claro, placentera, agradable. Lo que estamos diciendo es que hay que utilizar las riendas. Mejor dicho, la mejor metáfora para entender esto es definitivamente, piensen ustedes si han montado a caballo. Sí, ustedes cuando van en el caballo, si han montado a caballo, si usted va en el caballo es la bestia, es el animal, es el instinto puro. Usted con sus riendas controla a la bestia, al instinto. El caballo quiere irse a un lado del camino porque quiere comer hierba y usted lo jala y no, el caballo quiere comer en ese momento, ¿sí? Ahí está el instinto, o sea, la pasión versus la razón, ¿sí? Eso nos sucede, todos tenemos algún tipo de, algún grado, digamos, de esa fuerza vital, ¿no? Ok, estoicismo. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego aquí en esas visiones para entender cómo más o menos, intuir más o menos cómo pensaban los griegos y romanos hace 24 siglos, 25 siglos? El juego es que si la regla es vivir según el placer y liberar las pasiones, pues eso tiene una consecuencia en la vida personal y en la vida pública, política, el vicio, o exceso o defecto, exceso o defecto. Oiga, entonces, bueno, usted es demasiado controlado, demasiado racional, entonces hay gente que dice, bueno, no, por ejemplo, lo más común, el alcohol, tomarse un vino, un trago, una cerveza, en el mundo actual, ¿no? Bueno, los antiguos bebían vino, ¿sí? Igual que, no sé, o quizás más, no sé. Entonces, claro, usted puede probar cosas, mire también su edad, cómo está su cerebro, qué sé yo, si usted tiene 14 años a un muchacho, a un sardino de 12 años, si usted le va a dar alcohol, pues usted le va a afectar el desarrollo cerebral, usted le va a joder, perdón, las neuronas y esa persona, ese niño va a tener taras, no va a tener capacidad de concentración y va a afectar su desarrollo cognitivo. Usted lo puede dejar lesionado si le da una borrachera, le produce una borrachera porque quizás quede con alguna lesión neuronal y no tenga capacidad de concentración y además lo puede incitar a que se vuelva vicioso y pues usted le está haciendo un daño a esa persona, le está afectando su capacidad de visión intelectual. Ahora, si usted es una persona que ya, qué sé yo, ya se considera madura, pasó de los 30 años, bueno, sé manejar, tomarme mis tragos, bueno, usted puede probar lo que sea, lo importante es la dosis, el control, el equilibrio, la dosis, la armonía.
sea, si usted se va en el exceso, bueno, beba todo lo que quiera, a ver cómo le termina su hígado o cómo le termina su cabeza. Sí, quiere fumar, bueno, fume todo lo que quiera, a ver cómo le termina su capacidad, a ver si va a trotar, a correr y tener la fuerza y vitalidad al respirar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el defecto, no? Según, por ejemplo, lo que plantean los estoicos y los epicúreos. Bueno, entonces no, yo no me tomo ni una sola copa, ¿no? Entonces le sirven una torta, ay, ¿de qué está hecha la torta? No, es una torta de vino. Uy, no, 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 no porque yo no bebo alcohol. No, pero si es una torta, ¿sí? Entonces, ¿por exceso o por defecto? Nuevamente, y Aristóteles ya lo plantea, el término medio, el equilibrio, ¿no? Nos dirá respecto a las virtudes cardinales como la templanza, por ejemplo. Vivir según la razón sobre el placer y dominar las pasiones. Esto es lo que está en juego. ¿Por qué? Porque si los seres humanos dejan que sus instintos se liberen y matar, por ejemplo, se convierta en un placer. Imagínense ustedes si vieron la película, cómo en el circo romano era placer para el pueblo ver a reos o a prisioneros que los soltaban en el centro del circo romano y soltaban también unos leones, ¿sí? Y fieras, y a veces desarmados, o a veces les daban una lanza, ¿no? Y estos pobres hombres pues eran devorados y la gente bebía mirando ese espectáculo, ¿no? Eso sucedía y eso generaba placer, imagínense. Imagínense cuando matar y ver morir a alguien, ver desarticular un cuerpo humano que es brutal, no sé, no había un pudor básico, sino que era la forma de ver digamos, de estimular, como dijiste por ahí, de estimular las pasiones del pueblo. ¿Sí? De ahí surge la industria del entretenimiento, ¿no? Entonces, la tauromaquia, ¿no? Los toros, la misma cuestión, ¿no? Las riñas de gallos, ¿no? Ver dos animalitos ahí ensangrentados. Entonces, eso es placentero, eso tiene repercusiones políticas. Entonces, virtud, vicio o virtud, exceso o defecto o justo medio. Ustedes deciden. ¿Esto tiene implicaciones políticas? Por supuesto que sí. Claro que sí. Ya lo veremos en Platón y Aristóteles. ¿Qué está en juego? Pues bueno, volvamos a la idea de la práctica de la ascesis. Esa necesidad de... Mire, la crisis en el mundo actual no es tanto de valores. La crisis del mundo actual es de falta de virtudes. ¿No es? Valores sobran. La gente le da valor a cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ganó el India Catalina, el Matarife, el Tenerife, el Matarife, que es una cosa parecida al circo romano, o sea, es una cosa, es ensalzar, como sobreestimular a la sociedad con verdades, pero mezcladas con mentiras, que exacerba odios, que radicaliza posiciones. Entonces, si queremos con el India Catalina premiar el amarillismo y queremos premiar como recordar atrocidades, hay que tener un pudor, hay que tener una finura, hay que tener una sutileza, una capacidad de apreciar la realidad, pero no es que uno quiera ocultar la realidad. Hay que conocer la realidad, pero también mirar en qué dosis y en qué forma para masas, para multitudes, que lo que ven es lo que ya, esa fue la realidad. ¿Me entienden? Eso es muy, muy delicado y eso lo advirtió Sócrates con los jóvenes. Y eso ustedes lo han leído, en las lecturas se plantea como muchos se aprovechan de los jóvenes, de la gente joven para, ¿no? Trabajarles sus pasiones. Entonces, quien se gobierna a sí mismo gobierna una ciudad. Gobernar el cuerpo es principio para gobernar el mundo. Si usted no gobierna su cuerpo, si usted no tiene disciplina, si usted no busca cuidar su salud, hay una frase muy buena que dice, y muy simple, dice, cuida tu cuerpo,
Cuida tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir. Cuida tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir. Bueno, los estoicos planteaban gobernar el cuerpo es el principio para gobernar el mundo. Si usted quiere algo en la vida, pero si usted no busca, oiga, pero profe, es que no tengo trabajo y entonces si no tengo trabajo, entonces no tengo dinero y si no tengo dinero no puedo comprar verduras, frutas, no puedo tomar agua. Bueno, utilicemos nuestra cabeza, nuestra inteligencia. Bueno, utilicemos nuestra persuasión, nuestra capacidad para movernos mejor en el mundo. Ustedes han tomado una decisión maravillosa cuando optan y deciden estudiar, porque estudiar, esto que estamos haciendo en este momento, hoy un lunes, a esta hora, yo sé, con hambre, etcétera, ¿sí? A mediodía justo, pues bueno, es una decisión maravillosa porque es empezar a reflexionar y a mirarnos a nosotros mismos, oiga, cómo estoy en estos aspectos y cómo puedo, además de un contenido que me tiene que servir para la vida. O sea, esto aquí no es, esto no es carreta. Esto puede ser retórica en el sentido en que hay argumentos fuertes para comprender mejor la condición humana desde el punto de vista personal, colectivo, políticamente. ¿Sí? ¿Qué influencia esto ha tenido, estas visiones del contexto grecorromano en 25 siglos en nuestro mundo occidental? Ustedes han escuchado hablar de este término, ¿cierto? Eros. Han escuchado hablar de zonas erógenas. Hay dos libros interesantes, aunque ya son viejos, bueno, viejos de hace unas décadas. Uno se llama Tus zonas erróneas. Tus zonas erróneas. Se llama así el libro. Y hay otro que habla, dice tus zonas erógenas. Erógenas, de eros. ¿Sí? Vivimos en un mundo cicalíptico, con ese, ¿no? Cicalíptico. Ojalá busquen la palabra. Hay que aprender palabras. Las palabras son como, son iguales a los telescopios o a los monoscopios. Usted mira, usted a través de una palabra puede mirar realidades. Entonces, vivimos en una sociedad cicalíptica, de mucha cicalipsis, una sociedad dominada por el eros. Y digamos, eso no es negativo, depende si el exceso o el efecto. Entonces, vivimos en una sociedad dominada por la industrialización del mundo del entretenimiento, el sexo, la sexualidad, la sensualidad, el mundo de la seducción, el encanto. ¿Sí? Hay que vivir, ¿no? El hedonismo. Y de hecho, hay que vivir con placer y reencantarse en el mundo, etc. Pero todo esto es un paquete que te venden para un viaje a corto, mediano y largo plazo, pero con un precio. Esto no es gratis. Alguien podría decir, el neoliberalismo políticamente en el mundo, es decir, la hegemonía del neoliberalismo económico, del libre mercado, busca manipular a las masas para que consuman, sí. El neoliberalismo económico busca, sobre todo del consumismo, el que invita a consumir y consumir. Usted prende el televisor y le están diciendo consuma. Oiga, el placer está aquí, ¿no? Tome esto, ingiera esto, trague esto, beba esto, qué sé yo, faltaría que digan, allí está el vomitorio, ¿no? Como los romanos tenían. Los romanos tenían, ¿sabían eso? Los romanos antiguos tenían vomitorios. ¿Qué era el vomitorio? Comían tanto que pues querían seguir comiendo y iban al vomitorio, ¿sí? Y evacuaban para volver y continuar con el placer de comer por comer, imagínense. Bueno, eso es el ser humano. Entonces, una influencia para el mundo occidental está en esta línea del eros, de un mundo erotizado, de un mundo donde busca manejarse, dominarse, influir sobre los ímpetus y las pasiones y la instintividad humana. Las masas son fácil presa de todo ello, ¿no? Y no solamente digamos, alguien dice, es que el neoliberalismo, los neoliberales, pero por ejemplo, el fútbol, que es industria del entretenimiento, donde hay mafias incluso poderosas detrás allá, ¿no? Y el partido de tal con cual el fútbol,
repito, yo no tengo nada contra el fútbol, pero la vida no se resume en el fútbol, ¿sí? Pues es buscar a entretener, estimular las pasiones, conducir a las masas, entretenerlas, ¿no? Porque hay que entretenerlas. Lo que se contrapone y que está también latente es el tánatos. Entonces vivimos en una sociedad erotanática, erotizada, pero también tanatizada. ¿Qué significa tánatos? Esta es una palabra, por variar, griega, que significa muerte. Tánatos. Finitud, también, digamos, lo tanático tiene que ver con la castidad, evitar procrear. Tiene que ver con el misticismo, ¿sí? Doblegar las pasiones malignas, por ejemplo, según ciertas creencias. El desencanto, es decir, no todo es vida, también hay muerte, fin. Tiene implicaciones en lo que se llamará después el nihilismo. El nihilismo es la destrucción, es la negación, ¿no? Es la filosofía de Federico Nietzsche. Aunque Nietzsche plantea, digamos, el vitalismo, él también muestra el otro rostro que es el nihilismo, ¿sí? Represión. Entonces, no sé si ustedes, no, ustedes son personas muy jóvenes, pero no sé si ustedes conocieron un periódico que se llamaba el Espacio. Alguien, es que no, ustedes son muy jóvenes, pero alguien conoció un periódico que circulaba en Bogotá que se llamaba El Espacio, o en el país se llamaba El Espacio. Sí, yo lo alcancé a leer. ¿Franklin o quién? Sí, señor. Ah, bueno, sí, el resto son muy sardinos, ¿cierto? Bueno, pero cuéntanos, ese periódico, o bueno, Franklin, cuéntanos cómo era ese periódico. A ver, ¿qué tenía? La pregunta es esta. Ese periódico era un periódico de muchísima venta, pero yo creo que lo prohibieron porque lo censuraron. Era amarillista. ¿Qué tenía en la primera página y qué tenía en la última página de ese periódico? Bueno, ese periódico tenía, yo no recuerdo que aún era muy niño también, pero recuerdo que sí era súper amarillista, tenía un contenido de violencia muy alto, Ok, donde primera mostraban, página, pero la primera página que aparecía. claro, mostraban imágenes de algún tema en específico, o sea, mataron Fuerte. a Pepito Pérez y mostraban la foto de Pepito Pérez ahí muerto. Correcto, Entonces, correcto, listo. ¿Y qué tenía en la última página? en la última, no recuerdo, creo que chicas desnudas, me parece. Correcto, correcto, correcto. Exactamente. Fíjense, ese periódico es un ejemplo muy descriptivo de una sociedad erotanática, es decir, en la primera portada de ese periódico, y así todavía hay noticieros, o sea, hay noticieros que arrancan con la muerte de, sí, pero vuelvo al ejemplo, este periódico que se llamaba El Espacio, en la primera página tenía siempre una foto atroz, ¿no? O sea, si no había una mano colgando, una cabeza cortada, si no había un ojo afuera, si no había, qué sé yo, un cuerpo abierto, las vísceras afuera, o sea, si no había una cosa así atroz, impactaba con la muerte, o sea, tánatos. Era tánatos en la primera página y en la última página tenía chicas desnudas o mujeres o modelos semidesnudas. Entonces estaba Eros. ¿Sí ven? Una sociedad erotanática. Actualmente, cuando inician los titulares de las noticias, ustedes escuchan, ¿no? Muerte, no sé qué, violencia, ¿sí? Y después llegan, y las noticias del entretenimiento. Entonces, no, y sale la modelo ahí o la presentadora, ¿no? Que la última moda que no sé qué, que la belleza, que esta pareja se peleó, bla, 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 bla. ¿Ven? El hedonismo, el eros. Entonces, aún en nuestro mundo occidental predominan, aún, digamos, se mantienen esas cuestiones de esa visión erotanática de una sociedad que, pues bueno, no se trata de extirpar las pasiones y de abolir las pasiones, no, se trata de tener pasiones, pero de una manera racional. Oiga, no es que uno esté en contra del sexo, la sexualidad, la seducción, no, 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 pero ojo con la manipulación, ¿sí? A quien no le gusta que le rasquen, ¿no? O que le hagan masaje, en fin. Claro que sí, vivimos con estímulos, pero
hay que tener en cuenta políticamente el ejercicio de poder que se puede realizar, ejercer, influir, dominar, persuadir en los seres humanos. Entonces, ya, se nos acabó el tiempo. Última idea. Es decir, hay una ruta de lo dionisíaco, el ímpetu, la fuerza vital, liberar los instintos, sucumbir en la orgía, Esto era planteado según los grecorromanos, atribuidas al dios Dionisio, como Baco, ¿no? El rey del vino, el dios del vino, perdón. Esa visión dionisíaca nutrió, digamos, influye de alguna manera en todo lo que es el caos, la anarquía, la locura, la ebriedad, ¿no? Se le opone lo apolíneo. Lo apolíneo es lo contrario, es poseer serenidad, elegancia, equilibrio, perfección corporal. Es decir, se puede ser una persona, digamos, racional, equilibrada, sin llegar a extremos de frialdad ni tampoco de aburrimiento. Y eso no implica que haya un descuido en la cuestión estética y ética, ¿no? Perfección corporal, pero no solamente el cuerpo físico, sino el cuerpo también mental, ¿no? Esto según el dios Apolo, ¿no? Esto es lo maravilloso de la mitología griega y romana. Orden, armonía, equilibrio, cordura, sobriedad. Mucho nos falta en el mundo actual, en realidad, aprender para la política de revisar estas filosofías. En particular, yo creo que el estoicismo, ¿sí? Y también revisar bueno, el cinismo también, pero sobre todo también, ¿qué hacían los sofistas? Actualmente, ¿qué sofistas tenemos? ¿No? Eso es bastante interesante, importante, y creo que con estas ideas podemos dar cierre a esta primera introducción del contexto. Nos falta tiempo, lástima, nos falta bastante tiempo. En la próxima sesión no vamos a hacer el ejercicio vamos a posponer el tema de las canciones porque estamos preparándonos para la evaluación de la próxima semana. Entonces, espero que hayan entendido, ¿no? Estas 4 escuelas que nos muestran y nos describen muy bien qué se pensaba, cómo se veía la realidad en Grecia y Roma hace más de 25 siglos, hace 20 siglos, y cómo tiene unas implicaciones políticas mundiales. ¿A ti, Alunagua, quiere decir algo? No, profe, yo ya lo había comentado en el Es que chat. tenía la mano levantada. Bueno, ¿algún comentario o algo? No sé, preguntas, inquietudes, dudas para cerrar. No, como siempre, yo creo que la historia de donde nace todo el tema de polis, bueno, ciudad, política y demás, siempre va a ser importante porque, por lo general, lo digo desde mi punto personal, yo desconocía bastante eso. Uno trabaja más el tema de manera, como lo dije inicialmente, empírica, pero muchas veces se puede notar que en la administración pública o en el sector público el desconocimiento es uno de los principales causales de que a veces hayan vicios de error y demás y no funcionen bien las cosas. Entonces creo que cuando uno tiene muy claro de dónde viene, uno puede saber hacia dónde va, y creo que a veces nos falta más conocimiento justamente sobre esto que estamos viendo en esta materia, de dónde venimos, de dónde nace todo, de cuáles son los vicios, de justamente el pensamiento de Platón y demás, y cómo nosotros podemos retomar esos inicios o esos principios que deberían de tener todos los administradores públicos. No es fácil, ¿no? No es sencillo, y de eso se trata la vida. O sea, en síntesis de todo lo que hemos planteado hoy es cómo ejercemos gobierno, en principio, sobre las pasiones humanas. ¿Cómo logramos una educación emocional, una educación de las pasiones? ¿Cómo podemos gobernarnos a nosotros mismos para generar un entorno de gobernanza y de gobernabilidad amable donde no nos saquemos los ojos unos a otros? Y bueno, pueden existir odios, pero que los odios sean motivos para enfermarse y para suprimir a los demás. La construcción de paz, de país, de todo esto, depende de comprender muy bien
estos principios que creo que son absolutamente vigentes. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde. Por favor, comuníquense ya los grupos, revisen la información y la próxima semana, la próxima clase el miércoles vamos a intensificar con los dos autores, entonces voy a estar, espero que nos concentremos y voy a avanzar intensamente para abarcar los autores que nos faltan. ¿Ok? Hasta pronto, hasta la próxima semana. Vale, Perdón, profe, hasta la gracias. próxima clase. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Profe, gracias. Muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Comuníquense con los grupos. Chao, profe. Muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien.